La gente pensó que este sacerdote había hecho algo espeluznante, pero la cámara de la víctima grabó todo a detalle. Este sacerdote, llamado Padre Fernando, pasó de ser el líder espiritual de aquel templo y al que era visto como todo un líder por todos los pobladores de aquel pueblo. Aquel alma bondadosa y caritativa y llena de fe que le transmitía mucha fe en la religión y en Dios, así como en este sacerdote y la bondad de su corazón, pues lo veían como un alma realmente pura, carente de cualquier tipo de malicia, y que había sido prácticamente un enviado por el Santísimo. Pero cuando algo ocurrió, este hombre, de fe supuestamente inquebrantable, pasó de convertirse en todo esto a convertirse en el principal sospechoso de la muerte de Laura, una de las más devotas viejas, pues eran los únicos que estaban en el templo. No habían testigos alrededor de ellos dos. Sin embargo, una cámara había filmado todo lo que allí sucedió. Y cuando las autoridades revisaron el video, todos los pobladores quedaron completamente impactados, pues no imaginarían que la verdad sería lo que sus ojos presenciaron. El padre Fernando era estadounidense y servía en una parroquia al sur de su país. Apenas si tenía sus 40 años, pero se había ganado el respeto de todos sus feligreses porque además de ser muy dinámico, practicaba las obras de misericordia junto con todo su rebaño. Académicamente era un hombre muy culto. Estaba muy bien preparado e instruido, pues había estudiado en Roma, y aunque al inicio algunos feligreses, sobre todo los mayores, que eran ancianos, no estaban muy conformes con su llegada a la parroquia, porque lo consideraban muy joven e inexperto, finalmente lo apoyaron en todo. El padre Fernando tenía un gran carisma, predicaba de una forma tan dinámica que todos sus oyentes quedaban contentos y conformes. El hombre de fe provenía de una familia de protestantes. Su padre pastoreaba una iglesia, pero él estudiaba en una escuela católica junto a su hermana. Cuando ellos empezaron a manifestar que simpatizaban con la fe católica en su hogar, hubo una completa revolución, pues no estaba en los planes de nadie. Su padre trató de persuadirlos acerca del error que él creía que estaban cometiendo. Sin embargo, su esposa le pidió que fuera tolerante con ellos, que los dejara practicar aquella fe que les había gustado, para que cuando tuvieran más edad pudieran decidir a qué iglesia querían pertenecer. Pero el señor, que era el padre de Fernando, consideraba esto como un duro golpe, pues era muy duro para él que, siendo pastor de una iglesia, sus hermanos de congregación vieran a sus hijos visitando un templo católico. Pero poco a poco, como familia, fueron entendiendo y aceptando sus diferencias entre todos ellos. En el pueblo se había levantado muchas murmuraciones por aquella situación, aunque las personas realmente cuerdas entendieron que no había ninguna anomalía, sino que por el contrario, el pastor y su familia estaban dando un ejemplo verdadero de respeto y libertad a la vez. Pues hay una frase que decía que la libertad de uno termina donde comienza la del otro, y este pastor al final supo entenderlo y aplicar esto. Conforme pasaron los años, el asombro fue aún mayor, porque los hijos del pastor habían tomado la decisión de convertirse en sacerdotes. Llegados a ese punto, el pastor se opuso por completo, les dijo que no, que él no los apoyaría económicamente en esa formación, pues consideraba que era una locura la decisión que habían tomado. Los jóvenes respondieron que el dinero no los iba a detener y que harían lo que fuera necesario con tal de acudir al llamado de su vocación. La madre de ambos les entregó sus ahorros y los chicos salieron de casa. Un año después, llegó de visita la hermana del padre Fernando, mientras que él permanecía en el seminario. Cuando llegó la Navidad,
El joven seminarista llegó a casa, pero su padre seguía enfadado con él, aunque no pudo ocultar su alegría al saber que sería enviado al Vaticano a continuar con su preparación. Los años pasaron y la joven tomó los hábitos y el padre Fernando hizo sus votos, nada más y nada menos que en Roma. A regañadientes su padre asistió a la ordenación sacerdotal, aunque siempre manifestó su descontento por el cambio que su hijo había tomado en el camino de su vida, mientras que con la hermana religiosa tenía poco contacto, pues la orden a la que pertenecía era de semiclausura. El padre Fernando vivió en varias iglesias antes de llegar a aquel pueblo, donde después de 4 años de estar con ellos, era muy querido por todos, especialmente por Laura, una viuda muy caritativa, cuyo trabajo principal en la iglesia era apoyar las misiones para llevar pan para el hambriento y vestido para el desnudo. Aquella mañana, Laura asistió a misa de 7 a.m. y cuando todos los feligreses se fueron, ella permaneció en el templo orando, pues aquella mañana no era cualquier fecha, era la fecha en la que su difunto esposo cumplía 1 año más de fallecido. Sin precisar cuánto tiempo había pasado, George, el sacristán, entró a la iglesia después de regar los jardines, siendo acompañado por unas cuantas monjitas que entraron junto con él. En ese momento vieron que el padre Fernando salió corriendo cuando los divisó, y al llegar al sitio donde el padre Fernando se había encontrado y de donde había huido, vieron que doña Laura estaba tendida en el piso. Se acercaron y sintieron que no tenía pulso, y de inmediato todas las monjas y el sacristán, George, empezaron a gritar que el padre le había quitado la vida a la pobre mujer y que por eso había salido corriendo. George, el sacristán, empezó a sonar las campanas y medio pueblo se hizo presente junto con las autoridades. Cuando el padre Fernando venía de regreso, todos estaban allí y de inmediato lo señalaron. Las autoridades se lo llevaron y al descubrir lo que había sucedido, la gente se puso de rodillas para pedirle perdón al sacerdote. Te preguntarás, ¿qué sentido tiene lo que te acabo de decir? Pues resulta que Laura estaba haciendo una transmisión en vivo, mostrando cómo había quedado la iglesia y el nuevo altar de esta. Y en ese momento, la mujer, de ya 87 años, sufrió un infarto en el cual dejó caer su teléfono. También ella junto con su teléfono quedó en el piso, pero el teléfono siguió transmitiendo el video en vivo, y al escuchar el ruido el padre Fernando fue corriendo hasta la mujer para darle los primeros auxilios. El padre incluso le hizo reanimación cardiopulmonar, pero al ver que no volvía en sí, el sacerdote salió corriendo para pedir auxilio para la pobre mujer. Pero todos los que vieron incompletos los hechos malinterpretaron absolutamente todo. Sin embargo, lo que el sacerdote brindó como testimonio a las autoridades había quedado grabado en el teléfono de la mujer. Así que el comandante mandó el personal a que trajera un proyector, pues la gente del pueblo lo señalaba como un asesino. El jefe de la policía mandó a traer un proyector, una laptop y puso en la gran pantalla el video para que todos pudieran ver lo que realmente había sucedido. El padre Fernando solo trató de salvar a doña Laura. El primero en pedir perdón en toda esta situación fue George, el sacristán, quien en lugar de ir a ver lo que sucedía y consultarle al padre qué era lo que había pasado, lo juzgó y señaló y agitó las campanas para que todo el pueblo llegara. Las monjas, que habían visto al padre Fernando salir corriendo y que también habían pecado de pensamiento, se sentían realmente avergonzadas y no podían perdonarse el haber calumniado al hombre, mientras que el resto del pueblo
solo se daba golpes en el pecho. El sacerdote compareció ante todos y les dijo que no se preocuparan, porque él no tenía ningún tipo de remordimiento. Asimismo, les pidió que por favor aprendieran a no dejar que la lengua los gobierne, porque no hay cosa más perjudicial para el espíritu que una boca que habla sin pensar y sin tener certeza de lo que dice. Aquella gente aprendió la lección de su vida y finalmente pudieron continuar su vida bajo la conducción del religioso. Pero cuéntame, ¿alguna vez has pecado de pensamiento y tu boca te ha hecho pecar? Esta sin duda es una gran historia que te deja una brillante lección sobre que nunca debemos adelantarnos a los hechos, pues muchas veces la verdad puede ser muy distinta de lo que imaginamos que es. Espero que esta historia te haya gustado tanto como a mí, pero sobre todo que te haya traído una gran lección para tu vida. No olvides dejarnos una manito arriba si fue así y compartir el video con tus amigos y familiares para que aquella lección llegue también a cada uno de ellos. Yo soy tu amiga María José Cisneros y quiero verte en el próximo video por tu canal favorito, Sentimientos Encontrados.